Las ventajas de las transacciones en línea conllevan también un reto para quien las utiliza, que tiene que ver con el cuidado de su seguridad. Las empresas deben protegerse de intentos de robo de información y uso indebido de datos, considerando la cantidad de información que manejan de clientes, proveedores, inversiones, etc. ¿Qué medidas deben reforzar para prevenir ataques a su ciberseguridad? ¿Y qué debería cerciorarse de tener en su banca por Internet? Bienvenidos. Hola, yo soy Janet Leiva. Bienvenidos a esta plática del financiero y hoy tenemos como invitado a Carlos González Filiat, director ejecutivo de la banca transaccional para México y América Latina de HSBC, para hablar para este tema en el que debemos tener especial énfasis e interés, y me refiero al tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hoy estamos conectados todo el tiempo y bueno, lo vamos a estar mucho más porque hacemos cada vez también más transacciones, tanto personales como empresariales, en materia pues de transacciones financieras. Entonces es muy importante hoy esta plática. Agradecemos a todos los que nos están escuchando, sea a la hora que sea. Estoy segura que estos consejos, todo lo que nos dirá, será muy, muy interesante para que los apliquen en su vida, no solamente cotidiana, sino en su vida empresarial. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo con el financiero, pues para platicarnos de la ciberseguridad. Y pues la primera pregunta sería, ¿cómo las empresas buscaron ampliar su transaccionalidad más allá del empleo básico de los recursos digitales? Muchas gracias, Janet, y un gusto estar platicando contigo y sobre todo de este tema que es tan importante en estos días. Y el objetivo va a ser dar a conocer algunas mejores prácticas para que todos los que escuchen esta plática puedan mejorar su ámbito de seguridad en materia cibernética. Pero a tu pregunta, que es muy importante, todas las empresas han buscado evolucionar en su manera de cómo cobran, cómo pagan, cómo invierten y cómo lo hacen de una manera más eficiente, transparente, ¿por qué no más económica y sobre todo segura? Entonces la evolución en materia de soluciones bancarias y digitales ha crecido muchísimo. Cada vez hay más medios móviles para generar el uso y la motivación de pagos, cobros, consultas, aprobaciones. Entonces se ha acelerado muchísimo la adopción de medios digitales. Tan solo en México se estima que haya crecido doble dígito en los últimos años. Esa modernidad es muy importante para acelerar la manera en la que podemos incentivar el flujo económico en el país. Recientemente la inclusión de CODI es otra gran herramienta que está a la disposición de todos para facilitar y hacer más eficiente el uso de sus medios de pago y de cobro. Y con ello, importante que todo el mundo también conozca mejor cómo estar bien protegidos dentro de los riesgos que enfrentamos en materia de riesgos cibernéticos. Precisamente, ¿qué es lo que toda empresa en un primer paso debe saber para protegerse en esta materia, en este tema pues de los ataques cibernéticos, de los ciberdelincuentes? Carlos, ¿qué es lo básico que deben de saber? Mira, tiene que haber primero que todo una cultura y una conciencia. La cultura es que todo el mundo sepa que esto es algo y un riesgo que no se va a ir. Es, como sabemos, ya la principal fuente de ingresos del crimen organizado a nivel mundial. Entonces, aquí lo que tenemos es algo que permanentemente genera ingresos económicos a quienes se dedican a ello. Por lo tanto, tiene que partir de la conciencia que las empresas y sobre todo sus tesorerías, que es donde se maneja el dinero, es el objetivo de obtener los recursos y por lo tanto de ser atacados. Tiene que haber esa conciencia y por lo mismo el conocimiento de qué cuidarse y cómo operar para estar seguros. La ventaja es que aplicando este tipo de conocimiento, que es muy sencillo y es meramente estar pendiente, consciente y cuidadoso de cómo operamos, estás relativamente a salvo, ya que tu punto de partida para abrirle la puerta al riesgo es un clic. Con un clic tú le abres la puerta a que alguien inserte un malware, spyware o algún tipo de virus. Entonces, si tu personal está consciente de qué herramientas usar y cómo no caer en las trampas, correos fraudulentos
SMS fraudulentos, estás muy a salvo. Entonces todo empieza con la cultura y el conocimiento. Y esto es permanente, estar actualizados de cómo va evolucionando en materia de crimen cibernético, las tendencias y el tipo de ataques que hay. Hoy en día, con la pandemia que estamos viviendo, se estima que el número de ataques ha crecido más de 400%. Este es un dato que publicó Banco de México y lo vemos de manera similar a nivel mundial. Entonces, ahora más que nunca, donde todos nos hemos visto en la necesidad de trabajar de manera remota, tenemos que tener conciencia de qué elementos y qué herramientas usar, partiendo del conocimiento, partiendo de la cultura, partiendo de la protección de tus medios digitales, es decir, el uso de herramientas de protección a través de programas de antivirus o detección de ataques, y todo esto confluye para que tú tengas un ámbito seguro. Y finalmente, también saber quiénes son tus proveedores de servicios financieros, qué protección te ofrecen, qué tipo de esquemas de seguridad tienen. Hoy más que nunca es importante operar con medios seguros, medios digitales o móviles para evitar el uso de dispositivos móviles que te puedan robar o sustraer. Y mencionaría un último punto, que es desincentivar el uso de procesos manuales. Hoy todavía el cheque y otros procesos manuales abren la puerta a que la información pueda ser sustraída o robada. En la medida en la que automatizamos los procesos de la tesorería, incrementamos el nivel de seguridad. Todas estas medidas, la buena noticia es que pueden ser tomadas relativamente fácil y rápido, y protegen y elevan mucho la protección del esquema de operación de una tesorería. Así es, queríamos yo primero preguntar en esto cómo protegerse las empresas, porque no todo es malo. Hay bastantes ventajas en convertirse en sea una persona física, una persona moral, en convertirse en digital. Y una de las grandes, si está protegido y siguió estos pasos que nos acaba de mencionar Carlos, obviamente deben de saber toda la parte positiva de ser digital, y es la eficiencia en los costos, en la administración y los ahorros, ¿no, Carlos? ¿Qué les podemos decir a las empresas en esa materia si se vuelven y se convierten digitales? Pues después de que siguieron estos primeros consejos de protegerse, se protegieron y ahora quieren ser digitales. ¿Qué ventajas hay de serlo? Mira, la primera es, creo que un ahorro importante en costos de operación. Hoy se estima que un cheque, cuando se genera de punta a punta en el proceso, te puede costar de 70 a 150 pesos el solo proceso de emitir un solo cheque, a comparación de un pago que puedes hacer vía SPAY en segundos, que te cuesta muchísimo menos que eso. Entonces, sí hay muchos ahorros en procesos, en el tiempo invertido, y de la misma manera que puedes lograr estas eficiencias en la parte de pagos, lo puedes hacer en la parte de cobros. Cuando tú incentivas que tu cobranza sea digital y usas o buscas que tus usuarios o clientes te paguen vía medios electrónicos, también eliminas gran parte del procesamiento de igual papel, cheques, tienes todo en línea, puedes conciliar en el instante. Y aprovechando, México tiene el sistema de pagos más avanzado del mundo, sin duda, que es SPAY. Compensa en segundos, tienes 24/7, tienes completa visibilidad de los reportes, de quién te paga. Entonces, eso es una gran ventaja que te ahorra muchísimo tiempo, y el cual puede ser destinado a estrategia, a innovación, a pensar diferente. Entonces, sí es una gran oportunidad todavía de seguir modernizando los procesos de las tesorerías. Y además te digo, no solamente es el ahorro intrínseco relacionado a las transacciones, sino a qué le quieres dedicar tiempo. Y la oportunidad está ahí. Una tesorería digital tiene más tiempo para crear estrategia de ahorro de capital de trabajo, de innovar, de crear redes comerciales más eficientes. Entonces, sin duda que hay muy buenas oportunidades de profundizar en el mejoramiento de la seguridad y de la eficiencia de las empresas. Y finalmente mencionaría nuevamente el tema de la seguridad. Una tesorería digital que no tiene procesos manuales, que no tiene la necesidad de imprimir, que no tiene la necesidad de hacer mucho papeleo, es más segura porque está acotado a su ámbito de operación en sistemas. Entonces también disminuyes significativamente este riesgo.
Y en esa parte es interesante, Carlos, también decirle a la gente, a las empresas, sobre todo a las tesorerías, que pueden hacer, como bien dices, en cuestión de segundos, todas las transacciones, todas las operaciones en banca electrónica. ¿Qué está ofreciendo en ese tema pues HSBC en banca electrónica? ¿Qué pueden esperar las empresas al decidirse volverse digital y volverse y subirse precisamente a este tema de tener el servicio de banca electrónica para sus empresas? Mira, el punto de partida es una inversión sin precedentes en materia de seguridad. Entonces, algo que nos hemos enfocado es a privilegiar la inversión en protocolos de seguridad para mitigar el riesgo cibernético. Entonces, primero que todo es que los canales digitales tengan los mecanismos para asegurar la mayor protección de la información y de los usuarios. Posteriormente, los protocolos de verificación y de acceso, ya que ellos mitigan también los riesgos de robo de información. Y algo que nos hemos enfocado y afortunadamente muy oportuno en esta crisis inesperada es en el desarrollo de los medios móviles. Hoy más que nunca el hecho de tener en tu dispositivo móvil tanto el token de acceso te elimina la necesidad de estar cargando tus tokens y el riesgo que ello conlleva. Pero también desarrollamos toda la infraestructura de la banca digital para empresas a través del dispositivo móvil. Entonces, desarrollamos acceso por medio de biométricos y desarrollamos que aquí el CFO, tesorero, CEO, dueño, tenga la posibilidad de ver en línea cuáles son los movimientos, cuáles son los pagos por autorizar, cuáles son las transacciones relevantes, si quiere hacer una compra o venta de tipo de cambio, si quiere hacer una operación de comercio exterior. Entonces, el banco lo tienes en su total capacidad en tus manos, operando desde la mayor seguridad y que te permite tener total movilidad. Entonces, estamos muy contentos de haber completado esta inversión gigantesca al beneficio de todos los usuarios. Características esenciales de tu plataforma digital. Tiene que ser amigable, fácil de usar, adaptable a tus necesidades, y también la última parte es que puedas hacer autoservicio. Hoy estamos enfocados en que sea cada vez mayor la capacidad que tienes de gestionar y autogestionar tus necesidades. Y eso es lo que estamos muy contentos de poder ofrecer a los clientes y con muchísimos proyectos de innovación en el futuro. Pero si tú ves, entonces hoy un tesorero, un empresario puede operar con comodidad, tener acceso a su información en línea de manera segura, de manera eficiente. Entonces, la verdad es que ese es el punto óptimo que recomendamos que todos busquen en sus operaciones bancarias hoy en día. Es decir, este tema de datos biométricos, Carlos, es muy interesante y hasta ahorita solamente lo pensábamos en personas físicas, en sus cuentas personales. Pero por lo que nos estás diciendo, el tema de biométricos ya llegó a las personas morales, ya llegó a las aplicaciones de las empresas. Este es un esquema entonces adicional de protección que deben de tomar en cuenta las empresas y no tenerle miedo pues a utilizar los datos biométricos en sus operaciones para verificar las transacciones que están haciendo pues las tesorerías, ¿no? Sin duda. Mira, no hay nada más inviolable que la información biométrica de las personas, ¿no? Entonces, hace ya más de un año sacamos el acceso vía huella digital y el año pasado sacamos también el acceso vía reconocimiento facial, que es millones de veces más avanzado en los protocolos de verificación que la huella digital. Entonces, sí estamos muy orgullosos y contentos de haber sido pioneros a nivel mundial y en México de dar esa herramienta extra de protección y seguridad a los usuarios de las empresas. Y sobre todo pensemos en empresas que pueden tener 3, 4, 5 más, así hasta empresas que tienen 120 usuarios, y esto le da la tranquilidad a los responsables de la empresa de quienes accesan son quienes tienen el registro autorizado para entrar a operar en la banca. Y precisamente además de este reconocimiento pues facial, de estos datos biométricos, que es un elemento más extra de seguridad pues para realizar tus operaciones en línea, tus operaciones bancarias, ¿qué otras herramientas de protección se pueden ofrecer en la banca electrónica? Mira, una muy importante que sacamos también recientemente es el preregistro de IPs para los accesos. Y esto es algo muy importante que te da toda la tranquilidad. ¿Por qué?
El robo de información y el compromiso de credenciales de acceso a través de phishing es muy frecuente. Diariamente hay millones de intentos de ataques de robo de información a través de phishing u otros medios. Y se estima que 1 de cada 10 páginas que accesas en Internet te llevan a un sitio fraudulento. Entonces, cuando la gente se descuida un segundo y compromete sus credenciales en algún tipo de sitio con malware o un sitio fraudulento, lo que se hace es que ahí le roban sus credenciales para después operar y accesar su plataforma digital desde otro lugar. Los lugares habituales, hay muchos ataques desde Rusia, China, diferentes países. Cuando tú me das tus IPs desde las cuales solamente quieres que permitamos los accesos, ya nadie más puede entrar de una manera periférica, aunque te hayan robado tus credenciales. Entonces, eso es muy poderoso y tienes que buscar también poder que tu proveedor te lo dé. La otra cosa también es pedir cuál es el programa de inversión en materia de ciberseguridad de tu proveedor, qué niveles de encripción usa, qué tipo de infraestructura de protección tiene y sobre todo cuál es la cultura que hay alrededor de ello. La cultura empieza desde controles de accesos, escritorios limpios, entrenamiento al personal. Y cuando tú evalúas todo eso, puedes estar tranquilo de que tu proveedor es seguro o menos inseguro que otros. Si bien ahorita ya nos mencionabas algunas alertas y algunas recomendaciones y tips precisamente para pues hacer frente a estos ataques que son una constante, se han dado las alertas a nivel mundial y los ciberdelincuentes pues no respetan, atacan a cualquiera. Vimos ataques a hospitales en plenas pandemias en Europa, lo han seguido haciendo. ¿Qué es necesario reforzar, además de esto que mencionaste, Carlos? ¿Qué es necesario reforzar en temas de ciberseguridad? ¿Qué les dirías a las empresas, además de lo que mencionaste, tus proveedores y todo esto de que el banco, en este caso HSBC, ofrece la restricción del IP? ¿Qué decirles? ¿En qué tienen que poner especial énfasis? 3 tips que les podamos decir a las empresas para que pongan una mayor atención y estén alertas y protegidos ante ciberdelincuentes. Mira, lo primero es tener un programa de capacitación permanente. Todo parte de ahí y asegurar que toda la empresa es corresponsable. Desde el guardia de la entrada hasta el CEO tienen que estar conscientes. 2, tiene que haber un programa definitivo de inversión en materia de ciberseguridad. Aquí no hay atajos o más listos que otros. ¿Cuánto inviertes? ¿En qué inviertes? Y los programas adecuados. Yo te diría, el número 3 es eliminar procesos manuales. Automatizar para evitar que tengas esta posibilidad de robo de información, etcétera. Creo que con esas 3 cosas tienes una posibilidad mucho menor de estar en riesgo. Así es, y en todo esto, después de conocer todos estos elementos que tenemos que vigilar, checar y ver para elegir a nuestro mejor proveedor, también cómo hacerle, Carlos, ¿qué les diríamos a la gente? ¿Cómo seleccionar al banco que tenga las propuestas de seguridad más robusta? Tienes que involucrar a tu equipo de IT para que te ayude a elaborar las preguntas correctas y partes de ahí. En realidad, los precios que puede llegar a cobrar un proveedor de servicios financieros por una transacción son marginales a comparación del riesgo al que te expones. Involucrar a tus equipos de IT, tener conciencia de que eso es lo más importante, es el primer paso para evaluar un buen proveedor de servicios financieros. Ahora en la pandemia ha sido una buena prueba de quienes tenían sus planes de contingencia bien implementados y operan perfectamente. Entonces, también un buen momento para evaluar y sobre todo qué institución te ofrece cambio efectivo y rápido. Y por ahí creo que te das claramente quién tiene las posibilidades de ser tu mejor socio. Carlos, y por último, ¿qué le recomendarías de forma adicional a las empresas para incrementar pues la seguridad en su operación? Si está operando de manera remota, ¿qué le tendríamos que decir que debe de estar atenta? Bueno, muy importante desincentivar operaciones urgentes de emergencia que son nuevas, con beneficiarios nuevos. Tratar de tener un esquema de doble chequeo, sobre todo en los cambios que se piden a través de correos externos. Tener un protocolo de doble verificación asegurado dentro de la empresa. También desincentivar el uso de físicos, es decir, USBs, discos, dispositivos extraíbles que puedan insertar algún tipo de malware. También es muy importante tener a quién hablarle.
que tengas un mapeo de qué personas te pueden ayudar en tus bancos y que tengas acceso personalizado. Si tienes un call center o algo, cuando tienes emergencias, no es lo óptimo. Entonces, estas 3 herramientas, más tener un inventario claro de quiénes son tus operadores, los que pueden accesar, autorizar, es clave en estos tiempos. Así es, pues hoy platicamos con Carlos González Filat, director ejecutivo de la Banca Transaccional México y América Latina de HSBC, pues quien nos dio los consejos para lo que toda empresa debería saber para protegerse en temas de ciberseguridad. Yo los invito a que escuchen esta plática, que la compartan y sobre todo que le pongan especial atención a las recomendaciones, porque son recomendaciones que podemos aplicar no solamente en las empresas de todos los tamaños, sino también en nuestra vida diaria. Yo soy Annette Leiva, columnista del Financiero, y te agradezco muchísimo, Carlos, por esta plática tan ilustrativa para todos nuestros seguidores en las redes sociales de El Financiero. Muchas gracias, Janet. Un gusto platicar contigo como siempre. Gracias.